aquí, o buenas tardes aquí, buenas noches. Lo primero de todo, agradeceros la invitación a participar en este evento y nada, el poder compartir pues estos momentos con vosotros. Voy a quitarle el sonido al móvil para que no... la verdad es que hace unos meses que conocí a Rosario y de pronto me sorprendió, ¿no? Porque claro, aquí estamos en plenas vacaciones, todavía no nos hemos incorporado al trabajo, y me dijo, pues ¿quieres participar? Y yo, por supuesto que sí, ¿no? Entonces yo creo que por no entretenernos más, voy a empezar la presentación. Un poco la idea de esta presentación es ver desde el punto de vista de la empresa el cómo articular la responsabilidad social corporativa desde el principio. Es decir, en muchos momentos, si uno no tiene claro cuál es el proceso o cuáles son los pasos que tiene que seguir, posiblemente salga una responsabilidad social corporativa que no tenga como unas raíces, sino que sea simplemente pues una cuestión de marketing o una cuestión de cosas muy puntuales. Entonces, de lo que se trata sería de dar los pasos que habría que hacer o que pensar pues para poner en marcha la responsabilidad social corporativa, donde muchas de las empresas hoy en día están vinculadas a estas dos cuestiones que se plantean en este encuentro, que son pues el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del 2030 y todo el tema relacionado con la innovación. Entonces voy a dar unas pinceladas, solamente unas pinceladas de cada una de esas cuestiones. Yo creo que está previsto que después haya una serie de preguntas, quizás sea más fácil, pues porque con esto de quién interviene o no quién interviene no es fácil organizarse, por lo menos al principio. Entonces, al final, si queréis hacer alguna cuestión o comentar o incluso hablar entre vosotros, pues bienvenido sea. Entonces voy a poner la presentación. Y comienzo. Bueno, el tema, como ya ha dicho Irving, pues se trata de explicar un poco cómo se articula la responsabilidad social en una empresa. Y lo primero que tiene que plantearse uno es si la empresa como tal tiene una obligación ética o si solo lo tienen las personas. Esto es una cuestión relativamente reciente, pues porque hasta hace, por ejemplo, en España, hasta el año 2015, es decir, hace relativamente poco, 5 años, solamente eran las personas las que podían ser juzgadas, es decir, no podía irse desde el punto de vista de un problema ético frente a una empresa. Entonces ahí también ha habido una serie de discusiones desde el punto de vista del mundo empresarial, del mundo en el mundo de la teoría de los estudiosos, donde si se pensaba si eran las personas las que eran las responsables o también la empresa tenía una serie de obligaciones éticas. Yo creo que ahora lo tenemos todos un poco más claro, pues porque ha habido como escándalos a nivel empresarial, donde evidentemente hay personas que toman decisiones, pero al final también lo que son las empresas afectan al entorno donde se desenvuelven. Aquí en España, en el año 2010 aparece el derecho en la responsabilidad social de las personas jurídicas y en el 2015 aparece lo que es el modo de protegerse los miembros del gobierno corporativo de las faltas de ética, posibles faltas de ética de la empresa a través del Corporate Compliance. Básicamente se trata de crear procedimientos donde se ajuste muy bien cuáles son las responsabilidades de uno de los agentes que interviene en la actividad empresarial. Entonces, una vez que uno ha decidido o ha pensado si tiene una empresa, que todas estas cuestiones hay que ir pensándolas uno paso a paso. Una vez que uno ha pensado si la empresa como tal tiene una obligaciones éticas, ahora hay que pensar cuál es el principio ético que se aplica en el mundo de los negocios. Hasta los años
70, podríamos decir, lo que primaba era el tema de la utilidad. Se pensaba que la empresa, la única obligación que tenía, pues era el obtener beneficio y el que los accionistas recibieran el máximo volumen, importe de dividendos. Esto ha sido muy discutido, de todas maneras sigue siendo una corriente que está ahí, es decir, que hay gente que piensa que la empresa simplemente lo que tiene como objetivo pues es el obtener una rentabilidad para aquellos que han invertido su capital en ella. Después hay un segundo paso donde se ve que las empresas tienen que fijarse o tienen que ajustarse a un deber ser. Hay que crear una serie de normas, sobre todo para, digamos que lo que se llaman los contratos sociales, para que la empresa darle la licitud, la legitimidad para actuar en el mercado. Esto hace que la empresa creen sus propios códigos para demostrar en cierto modo que están siguiendo unas normas que son aprobadas por todos. Eso sigue existiendo, eso es una influencia que nos llega del ámbito anglosajón. Ellos desde un principio tratan de regular, tratan de poner procedimientos, códigos, pues para asegurar que se están cumpliendo unas mínimas normas. Después ya pasamos a un ámbito como más amplio, es decir, que hasta ahora ha sido pues una visión muy reducida de la responsabilidad social corporativa de la empresa, un segundo que se trata de ajustar a una serie de normas para proteger a los más débiles, y después en tercer lugar ya empiezan lo que son las actividades proactivas, es decir, hay una serie dentro de las propias empresas pues, que están formadas por personas pues, que ya van introduciendo pues, esos valores a la hora de actuar. Es decir, hoy en día cualquiera de vosotros o cualquiera de un empresario de una cierta, no muy mayor, es decir, un empresario pues, que ya está metido en la sociedad actual, ve que tiene que hacer algo en relación con su sociedad, ¿no? Que ahí arranca pues todo lo de, se articulan pues todas las cuestiones que se pueden vincular a los objetivos de 2030, ¿no? Esto ya no es solamente el cubrir un poco el expediente, sino que dar un paso adicional. Y por último está ese paso donde quizá se piensa o se dirige hacia que la empresa tenga una visión como más altruista, ¿no? Hay una corriente ahora mismo que es la economía del bien común, que se trata de que las empresas se dirijan hacia conseguir el bien para toda la sociedad. Entonces, estos pasos, digamos, o esta corriente filosófica o esos principios éticos en realidad están presentes en todos los negocios o a la hora de formar, porque una empresa no puede vivir de espalda, no obtener beneficios, una empresa no puede vivir sin una normativa. Normalmente, cuando uno entra a trabajar a una empresa, pues ahí ella tiene que aprender cuáles son las filosofías, cuáles son los principios de esa entidad. Y después, pues, tiene que entender pues, que la empresa tiene una serie de obligaciones con respecto a la sociedad por una serie de recursos que utiliza utiliza la educación de sus trabajadores, que no ha pagado por ella, utiliza una infraestructura que tampoco ha pagado por ella, una serie de cuestiones que es importante devolverle a la sociedad, ¿no? Tener en cuenta de que hay dentro del valor añadido que genera la empresa hay una parte que corresponde a la sociedad. Y por último, pues el tema de decir que la empresa como motor, pues porque forman gran parte de lo que es el movimiento de los países, tienen un papel predominante, un papel protagonista a la hora de ser motor de cambio social. Bueno, en torno a esto, en el mundo de los negocios, esto ha surgido o ha derivado una serie de teorías. Esta que nosotros hablamos en principio de estar pendiente de los demás, la preocupación por el bienestar de los demás, es lo que se denomina la teoría de los stakeholders, que es, en los años 70, un señor que se llamaba Freeman, pues estaban los accionistas, los shareholders, y entonces él dijo pues que los stakeholders eran pues los que tenían algún tipo de interés
legítimo en la empresa. Y después, ahora hay una teoría que la empresa no solamente ha de hacer las cosas bien, sino comunicarlas, ¿no? Porque a veces hay una diferencia, o sea, la empresa, y nos pasa igual en las universidades, se hacen muchas cosas, pero la gente no lo sabe, ¿no? Entonces se trata de reducir ese gap, ese intervalo que hay entre la gente, entre las empresas y los que reciben la información. Y eso es importante porque uno así se forma una imagen sobre esa empresa. Y después hay otra serie, digamos que, bueno, ahora iremos viendo un poquito, ¿no? Después hay otra serie de teorías como más reactivas, podríamos decir, ¿no? Que la empresa a veces, pues cuando daña el medio ambiente o cuando hace alguna actividad dañosa, pues trata de, hacer algo que contrarreste esa actuación, ¿no? Que sería, pues, movernos dentro de la teoría de la legitimación o la teoría de la administración. Nosotros nos vamos a centrar en los dos primeros, es decir, vamos a contar con que la empresa es consciente de que tiene una responsabilidad social con respecto a la sociedad y cómo la va a ir articulando. Entonces, esto es importante, estos pasitos que hemos dado, pues porque no es una cuestión, la responsabilidad social no puede ser una cuestión de marketing o una cuestión para cubrir una serie de deficiencias porque la empresa ya actuó o así, sino que tiene que ser ese convencimiento, pues porque forma parte de la sociedad y que tiene que contribuir al bien común, ¿no? Todo este proceso se ve que ha pasado, pues, hasta llegar hasta donde estamos ahora mismo, ¿no? Que es, pues, de donde nace todo esto en el año 2000 es donde se empieza a producir el gran cambio, donde se produce una serie de escándalos financieros muy importantes y hay una gran reacción por parte del público. Ahí hay se produce pues los mercados dejan de confiar en las contabilidades, se producen una serie de problemas y empiezan a aparecer como una serie de cuestiones para solucionar esto, ¿no? Aparte también hay los grupos medioambientales, Greenpeace y todos estos empiezan a ser muy fuertes y hacen boicot a la empresa, pues porque por explotación infantil, pues por cuestiones distintas, ¿no? Por temas medioambientales, y ya es una cuestión que a la empresa empieza a pesarle, ¿no? Y después ya, digamos que su nacimiento, podríamos decir que en cierto modo es negativo, es decir, por distintas cuestiones de la empresa empieza a moverse hay un movimiento social a la hora de demandar de la empresa, de requerirles unas actuaciones en positivo. Y ya pasamos a lo que estamos en la actualidad, que se centra ya en el tema de la necesidad de crear valor a largo plazo y hacia el desarrollo sostenible. Lógicamente, en los últimos años hemos visto, pues, cómo la capacidad del hombre, ¿no? Como para esquilmar los recursos del planeta, y se ve que hay que empezar a actuar, o ya vamos un poco tarde, ¿no? Pero que hay que cambiar los modos de producir y hay que cambiar los modos de consumir. En esto es importante, no sé vuestra experiencia a nivel en Latinoamérica, pero aquí en España pues no ha pasado lo mismo, no hemos sufrido, pues, esta pandemia del COVID-2019. Ahora estamos ya en la segunda, parece ser que estamos entrando en el segundo repunte, y uno va, porque ahora hemos tenido un par de meses de tranquilidad, y uno va por la calle y ve que la gente, pues, ha cambiado sus hábitos de consumo, ha cambiado su hábito, su modo de relacionarse. Se han producido una serie de cambios, en parte por miedo y en parte porque pienso que esto también ha llamado, bueno, aparte de que lógicamente vamos a tener una pérdida de nivel adquisitivo importante, pero también la gente se ha dado cuenta de que no necesita tantas cosas para funcionar, ¿no? O sea, y eso hace que, pues, la gente no salga tanto, la gente valore mucho más la vida o los planes en familia, y todo esto, pues, hay que tenerlo en cuenta en el ámbito empresarial, porque eso hará que las empresas tengan que reorientarse hacia otro tipo de actividad o hacia otra forma de hacer los negocios, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la evolución de BP,
que es en un principio, en los años 70, su símbolo era muy soso, ¿no? Como así muy estático, y le van introduciendo movimiento. Esto es una situación que se ha producido en la empresa cuando empezaron a hacer responsabilidad social corporativa. Digamos que no había un convencimiento, había que hacerlo pues porque todo el mundo lo hacía, pero no había como un convencimiento de fondo. Yo creo que eso está cambiando ahora, digamos que se va produciendo un cambio muy paulatino, pero en los últimos 10-15 años ya se va introduciendo el tema de la responsabilidad social corporativa y la ética desde un punto de vista estratégico. Entonces aquí vemos cómo simplemente los colores se mantienen, pasa de ser un escudo estático a tener una florecita y unas connotaciones que uno le hace ver que es ecológico. Esta empresa, que es British Petroleum, tuvo un problema en el Golfo de México, que pues estuvo un mes, se le rompió una tubería y estuvo allí echando petróleo durante un mes porque en principio no lo valoró. Entonces, a mí me impresionó, me gusta seguir. Esta es una empresa que cotizaba en un índice de empresas sostenibles, o como decís vosotros, sustentables. Entonces, que se supone que tenía una política de responsabilidad social exigente. El tema está que las empresas normalmente lo que no contemplan nunca es el riesgo, o sea, nunca se ponen en la situación de una cuestión arriesgada, ¿no? Es decir, que les parece que siempre va a pasar todo bien. Lo del Golfo de México fue una cuestión pues muy importante y a mí me llama la atención, digo, bueno, y nosotros a lo mejor no tenemos acciones de British Petroleum, pero bueno, sí que a lo mejor echamos gasolina en este tipo de gasolineras, por ejemplo, aquí en España son muy frecuentes. Y uno ve, ahí tenéis el gráfico de los movimientos bursátiles, y uno piensa, el mercado castiga esto, y uno ve pues que se produce, hay unos dientes de sierra, hay una bajada muy importante en el 2010, que es cuando se produce la sentencia sobre lo que había ocurrido en el año 2000, que se ve que el mercado baja, y después se ve otra bajada importante en el 2016, que es cuando la empresa tiene que pagar la indemnización, que fueron muchísimos millones, la indemnización. Pero si uno ve, dice, tampoco ha afectado tanto, ¿no? Es decir, que la empresa sigue moviéndose o sigue teniendo un movimiento. Es decir, aunque pensemos que hay una filosofía, que la idea está cambiando, que digamos que cuando un inversor invierte en bolsa, normalmente no sé si está antes la obtención de beneficio o el ajustarse a motivos o medioambientales o éticos o en función de los intereses de cada uno, ¿no? En principio parece que el mercado todavía no está muy concienciado. Yo diría que eso pasa en casi todos los ámbitos. Nos pasa como consumidores, nos pasa a decir que no está tan acostumbrada la gente o no está tan dispuesta a pagar más importe de dinero por productos que a lo mejor sean ecológicos. Bueno, el tema es que cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, una vez situado que vamos en función de la empresa, lo que tenemos que pensar es que es un compromiso voluntario de la empresa. No se pueden, hoy en día, pienso, ¿no?, que no se pueden mantener al margen de esta realidad, pero en realidad tenemos que contar con que es un compromiso voluntario, aunque cada vez hay más requerimientos, ¿no?, más cuestiones legales que las empresas tienen que cumplir. Pero aún así es más amplio el movimiento de responsabilidad social corporativa que lo que pueda exigir una ley, que al fin y al cabo va a proteger lo que son delitos, ¿no? Y esto va pues en torno concretamente para el desarrollo de la sociedad, para la preservación del medio ambiente y para el tratamiento, para un comportamiento responsable con personas y grupos sociales. Esto es muy importante porque fijaos que todo esto nace en los años, en el 2000, y ahora ya en el 2000, pues ahora mismo ya estamos
convencidos de que esto es así y que hay que ponerle, ¿no? Vosotros estáis trabajando pues para ponerle pata en los distintos países a los distintos objetivos de la Agenda 2030. Bueno, pues esto es un cambio de mentalidad que está teniendo lugar en un tiempo muy pequeño de tiempo. Ese contenido, normalmente las empresas cuando realizan esas actuaciones es importante que las divulguen, que las den a conocer. Ahora mismo hay un informe que es el informe integrado que se empieza a proponerse en el 2013, donde se trata de que las empresas comuniquen en el mismo documento, en el mismo reporte, toda la información necesaria para poder tomar decisiones. Es decir, ahora mismo o hasta ahora la información económica está por un lado, la información de sostenibilidad está por otro lado, información medioambiental, es decir, y hay muchas veces que la información se repite. Hay una tendencia a la hora de decir, vamos a intentar, y es muy importante porque ya se empieza, en cuanto que haya un documento, un reporte donde se recoja esa información, ya se puede empezar a gestionar, ya se puede empezar a ver la relación que existe entre los distintos recursos que utiliza la empresa. En este modelo, en este informe integrado, es muy importante tanto conocer cómo se genera la riqueza en la empresa, cómo se genera el valor añadido, como el tener controlados los riesgos. Ya hemos visto antes que cuando BP hacía informes muy buenos, pero no había reflejado bien los riesgos, en este caso medioambientales, que tenía su actividad. Bueno, me voy a saltar esto. Bueno, el informe integrado pues simplemente pues es un informe, bueno, como las transparencias las tendréis, entonces ahí se establece un marco donde la empresa se va situando uno en realidad con un poquito más de profundidad de los distintos ámbitos de la empresa, ¿no? De qué previsión hay de la empresa, de la actuación de la empresa en el medio ambiente, qué política hay del uso de energía renovable y no renovable. Todo esto son cuestiones que las empresas tienen que ir pensando, tienen que ir, de hecho piensan, ¿no? Es decir, que las empresas ya están actuando en todos estos aspectos y en gran parte de esta actividad es donde se centra todo el tema de la innovación, todo el tema del consumo del agua, la contaminación atmosférica. El otro día me presentaban un trabajo muy interesante sobre la reutilización del agua. O sea, ahora mismo, o en breve, ¿no? en pocas décadas, vamos a tener problemas muy serios con el agua y se trata de ir acostumbrándonos en qué usos se puede reutilizar agua que ya se ha utilizado, ¿no? Es decir, lógicamente pues uno piensa pues a lo mejor pues para el tema del riego de jardines o para el riego digo en las ciudades, ¿no? Para el riego de los jardines o para rellenar piscinas. Entonces esto es necesario también que vayamos concienciándonos de que el agua es un bien escaso y que bien tratada, lógicamente, puede ser utilizada pues para algunos usos. De entrada puede haber un rechazo, pero todo esto es una cuestión de ir pues creando los avances de innovación suficientes pues para que esto pueda ser, ¿no? Todo esto son digamos demandas de la sociedad que las empresas tendrán que darle cabida, que tendrán que darle respuesta. Pues porque en general son las entidades las que piensan en cómo se puede hacer todo este tipo de procesos. Y después pues está en cuestiones sociales la importancia pues de hablar con las comunidades locales y cómo proteger pues esas comunidades. Después también hay cuestiones relativas al personal, pues todo el tema también de respeto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno. Esto para las empresas es importante porque es uno de los principios de la ética empresarial, ¿no? Es decir, crear los procedimientos necesarios pues para que dentro de sus propios trabajadores pues no hagan tratos de favor. Esto es
mucho más relevante en el ámbito público, ¿no? Donde, por suerte o por desgracia, surgen cuestiones de estas de corrupción, donde normalmente no están demasiado perseguidas, ¿no? O tardan mucho tiempo en ser juzgadas, ¿no? A mí este gráfico me parece muy importante porque explica un poco cuál ha sido la evolución de todo el tema este de la responsabilidad social corporativa. En un principio aparece ahí que se hacía pues el tema de la legalidad, ¿no? Era importante pues el tema de cumplir las normas existentes y el crear las normas que protegeran pues derechos fundamentales. En segundo lugar, se dio un paso adicional donde las empresas quizá un poco relacionadas no tanto por un convencimiento, aunque eso es muy difícil de juzgar, pues porque desde fuera no podemos saber cuáles son las motivaciones de la empresa, pero en un segundo punto lo que hacían era dedicar una parte de su recurso a acciones filantrópicas, acciones de caridad, ¿no? Ahí se piensa, o sea, muchas de estas reacciones eran simplemente pues para suplir algún desaguisado, alguna actuación no ética por parte de la empresa. Se trataba de contrarrestar un poco en ese sentido las actuaciones. El tercer punto, ya aparecen ahí como la necesidad de crear como guías de responsabilidad social, códigos de conducta dentro de las propias empresas. Las empresas se dan cuenta, no es que no existieran, sino que se ponen por escrito, ¿no? Es decir, cualquier empresa dice, ¿cuáles son los principios de esta entidad? Y uno piensa y dice, pues mira, el cuidado del trabajador, o mira, pues es el cuidado del medio ambiente, o el proporcionar un servicio de calidad al cliente. Es decir, cada empresa tiene una serie de principios y eso lo que se hizo en los años 90 fue ponerlo en forma de códigos, de forma que en cierto modo fueran exigibles para los trabajadores y hubiera un punto de referencia donde pudiera decir, usted está contraviniendo los códigos de conducta de esta entidad. Después ya el siguiente paso es ya empieza a integrarse la responsabilidad social corporativa para la obtención de resultados, ¿no? Entonces se habla de los escenarios ganador-ganador, win-win escenarios, donde lo que se trata es que no solo que la empresa gane, sino que también eso repercuta en el resto de los stakeholders, de los grupos de interés, que serían pues los accionistas, que serían los trabajadores, que serían pues la comunidad, la sociedad en general. Entonces ahí lo que se trata en muchas ocasiones de obtener ventajas competitivas y unas mejoras pues en los trabajadores pues de seguridad en el trabajo y cosas de este tipo, ¿no? O una proyección profesional y de forma que a través de esos sistemas mejorados, esas mejoras operativas, se consiguieran pues mejores resultados. Y ya en el último momento, o en el que yo diría que es donde estamos ahora, lo que hace es que la responsabilidad social corporativa entra a formar parte de la estrategia de la empresa junto a todas las demás. Entonces ya no se trata de la parte de ética o la parte de responsabilidad social que se viene haciendo la empresa, sino que se une al resto forma una unidad, ¿no? Entonces, es decir, cuando uno estudia la responsabilidad social corporativa de los trabajadores, pues ve en su conjunto cómo puede afectar, ¿no? Yo ahora he estado trabajando una serie una chica estaba haciendo la tesis sobre cómo cuando la empresa pone en marcha acciones caritativas, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues hemos estudiado, por ejemplo, la reacción ante crisis gordas, ¿no? Ante un terremoto, es decir, cómo reaccionan las empresas con la ayuda pues de primera necesidad en los grandes desastres, ¿no? Yo creo que ahora, pasado un tiempito de esto del COVID, sería muy interesante ver las actuaciones de las distintas empresas para ayudar o para hacer frente a esta situación tan grave que hemos pasado, ¿no? Bueno, el tema está en que ya se entiende pues que
no solamente es una parte de la empresa, sino que a lo mejor pues nos va a determinar qué productos producir, a qué mercado dirigirnos, qué innovación, ¿no? En esto, digamos, por antonomasia, el ejemplo que se pone es todo el tema de fabricación de coches, donde ahí se ve pues que los coches, o sea, cada vez es más importante toda la innovación relacionada con la búsqueda de combustibles que no afecten al medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo el concepto de responsabilidad social corporativa ha ido cambiando, ¿no? Ahí las empresas, ahí abajo pone evolución del concepto de responsabilidad social corporativa. Y yo pienso que una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta es que hasta hace poco, relativamente, pongamos 10 años o así, o 15 a lo mejor, ¿no? Pues todo lo que era el tema de responsabilidad social corporativa se fijaba dentro de la empresa y decía, estos son nuestros objetivos. Hoy en día, con todo el desarrollo que hay de redes sociales y de medios de comunicación con los grupos de interés, se trata de establecer un diálogo, de forma que la empresa va a acomodar lo que es su actividad en responsabilidad social corporativa a las demandas y a los requerimientos de sus grupos de interés. Y esto es muy interesante, pues porque nosotros eso, por ejemplo, lo hemos estudiado en la universidad. Entonces, la demanda de información sobre cuestiones medioambientales, sobre políticas medioambientales, hace que se fijen esas políticas dentro de la empresa. Pues esto es parecido, ¿no? Es decir, vosotros que vais a estudiar este tipo de cosas, se trata de ver cómo la empresa escucha pues, las necesidades de sus trabajadores o cómo escucha las necesidades del mercado en cuanto a productos, ¿no? Ahora, lo que hablábamos de este cambio como consecuencia del COVID, pues eso va a hacer que haya que cambiar muchas formas de entender el comercio, ¿no? Pues porque a lo mejor ya la gente no está dispuesta a comprar tantas cosas o tan a menudo, o jerarquiza de otra forma, y habrá que buscar, pues esto supone no es un cambio, ¿no? Pues hasta ahora nos creíamos que nada nos podía afectar y ahora nos hemos dado cuenta que una cosita tan pequeña como es un virus te puede poner en jaque pues todo un planeta, ¿no? Esto es importante porque adquiere uno la verdadera dimensión de las limitaciones del ser humano, ¿no? Y eso lleva a que se produzcan una serie de cambios sobre que los empresarios de hoy en día y los que se formarán, pues tendrán que ir pensando y con una agilidad o con una posibilidad de cambio muy rápida, pues porque todo se mueve cada vez más rápido. Entonces, esa mentalidad a la que vamos a decir que hemos pasado de yo hago unas cositas pues para atender a mi comunidad o yo hago unas cositas pues para mantener satisfechos a mis trabajadores, a pensar que todo esto es mucho más complejo, ¿no? Y que hay que estudiar las interrelaciones que hay entre los distintos elementos que intervienen en el negocio. Ahí vemos como aparecen como 6 capitales, ¿no? Que son los recursos que utiliza la empresa. Los recursos financieros, capital, después están la infraestructura, es decir, la maquinaria, que es el tema de la manufactura, el capital intelectual, que son pues todas aquellas personas que piensan en la creación de ese producto o de esa actividad que se está realizando. Después está la parte humana, que serían los trabajadores que desarrollan pues el trabajo manual, por decirlo de alguna forma, ¿no? El trabajo organizativo de la empresa. Después están todas esas relaciones sociales con la comunidad y después está el uso de los recursos naturales. Entonces, de todos esos que hemos visto, la empresa hay muy pocos que poseen la propiedad, ¿no? Concretamente los financieros y los manufactureros, pero la propiedad intelectual pues participa o utiliza a su personal, pero en realidad no tiene la propiedad de ese intelecto de sus trabajadores, ¿no? Y esto nos lleva a que se entienda la empresa como un ente mucho más complejo, donde no solamente hay que tener en cuenta
pues la obtención de ese beneficio, sino cómo se remunera, que a veces no son remuneraciones financieras, sino que son no financieras, a los distintos recursos. Entonces se ven los recursos que intervienen en la creación de valor, se analiza muy bien el modelo de negocio, es decir, qué crea esta empresa, cuál es la actividad que desarrolla esta empresa, qué productos se obtiene. Y de ahí se calculan también pues cuáles son los riesgos y oportunidades. Ahora nos vamos a parar un poquito más en lo que sería el establecimiento de la misión y la visión. Una vez que tiene los resultados, pues cómo se reparte entre esos 6 capitales que hemos dicho previamente, cómo se reparte el valor añadido. Entonces se produce una ampliación del concepto de empresa que no solamente se centra en lo que serían los modelos antiguos, sino que se abre a otra serie de elementos mucho más importantes, ¿no? Y la gestión de todo eso en su conjunto es lo que va a conseguir la sostenibilidad, como decís vosotros, que es la permanencia de la empresa a largo plazo, ya sea porque crece o ya sea pues porque va cambiando de actividad pues para atender nuevas necesidades. Entonces, ahí se mete pues todo el tema de la Agenda 2030 que vosotros estáis trabajando. Qué cosa se centra cada empresa, eso también es muy personal. Evidentemente no se pueden, no pueden mantenerse al margen de todo lo que es el crecimiento económico y el trabajo, ¿no? Y todo lo que es pues la industria de innovación manufacturera. Pero después hay otra serie de cosas que es pues el consumo responsable, el cuidado del medio ambiente, la reducción de residuos, pues todo este tipo de cosas donde también hay que ir pensando desde el punto de vista de la empresa qué se puede hacer o cuáles son las cuestiones que la empresa puede aportar. En este sentido tenemos que considerar que la empresa es libre, ¿no? Cuando uno dice ¿qué asuntos deberían ser prioritarios? Pues igual que vosotros vais a elegir pues una serie de objetivos dejando otros al lado, le pasa lo mismo a la empresa, es decir, hay una serie de cuestiones que van a ser interesantes para ella y otras no. El cómo se fija, pues hoy en día pienso que es pues escuchando mucho a los distintos grupos de interés y también pues viendo los intereses que tienen los propios propietarios de las empresas, ¿no? Es decir, que no se puede mantener uno al margen de los señores que crean o que ponen en marcha o ponen ahí el capital. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de Toyota que dice a qué se dedica, ¿no? Entonces, tiene ahí como 3 círculos distintos, donde el primero dice, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿No? Y dice, bueno, pues en relación a los aspectos económicos, pues estoy vigilando pues el tema del gobierno corporativo y donde estoy cogiendo pues es tan simple, es decir, que su cumplimiento en económico es que voy a pagar los impuestos, es decir, que muy ambiciosos no son sus objetivos. En cuanto a aspectos medioambientales, pues quiere desarrollar tecnologías medioambientales. Y después en aspectos sociales pues quiere cuidar, por ejemplo, la seguridad de los vehículos. En la segunda línea dice ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es mi nuevo negocio? Y entonces ahí dice pues, que quiere reforestar, que quiere diversificar la energía, buscar otras fuentes alternativas de energía. Bueno, va poniendo ahí en la seguridad, pues quiere tener pues apoyo a la conducción, y después tiene como una serie de satélites de cosas, o sea, de cositas que dice ¿qué hago yo más? ¿No? Entonces dice pues que tengo un programa de becas para actividades medioambientales y tal. Y después hay una serie de cuestiones ahí en esa masa amarilla donde ya la empresa ahí no se mete, ¿no? Dice, pues mira, yo he elegido en todos los aspectos donde me voy a centrar y hay otra serie de cosas que yo no me voy a meter, ¿no? Por ejemplo, en el calentamiento global no entra, en la deforestación, en la desertificación tampoco, en fin, que hay una serie de aspectos donde no entra. Esto es su idea. Después es verdad que uno coge Toyota, ¿no? A mí un alumno me decía en clase, dice, bueno, pero ¿y no dice nada de la fabricación de tanques?
Digo, pues no, de eso no dice nada, ¿no? Hace los motores para los tanques. Entonces, claro, cuando uno dice, mira, pues que yo no estoy de acuerdo con el tema de los productos bélicos, bueno, pues en ese sentido, pues no tendrá, digamos que Toyota no es su empresa, ¿no? Es decir, que no solamente hay que ver lo que la empresa dice de sí, que esto sería lo que dice ella de sí, sino también estar atento a su desenvolvimiento y a su actividad. Entonces, bueno, ahí están las distintas áreas que son, esto empezó llamándose el triple bottom line, pues porque era la triple cuenta de resultados, económica, medioambiental y social. Lo que ocurre es que la económica se ha dividido en dos partes, que es la parte financiera y la parte de gobierno corporativo. Después está la medioambiental y por último la social, que se divide en el tema laboral y en el tema de relaciones con la comunidad. Entonces, una vez visto ese enfoque amplio, no es decir, que la empresa tiene que situarse, qué es lo que quiere, para poder implantar la responsabilidad social corporativa cuando uno tiene una entidad, lo primero que tiene que ver son los valores y principios sobre los que se va a articular su actividad. Eso es la misión y la visión, ¿no? La misión es, en realidad, lo ponéis subrayado, sería determinar el conjunto de principios y valores que la empresa quiere desarrollar con su actividad, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy en el mundo? ¿Cuál es la razón de ser de mi entidad, ¿no? Y esa es la misión. Y entonces uno dice, bueno, pues me acuerdo que lo bueno sería coger una actividad. Lo que pasa es que yo he estado, entre que sois de varios países y he estado mirando que las empresas de Perú más importantes a mí no me sonaban de nada, digo, pues no me vamos a poner ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues uno coge pues una empresa, coge Coca-Cola, ¿no? Y dice, Coca-Cola, ¿qué trata? Pues uno ve la publicidad de Coca-Cola y dice, pues trata de mantener o de dar una idea de amistad, de disfrutar, es decir, que cada empresa cuando se expresa da a conocer pues cuáles son sus valores. Sí que es importante, si uno va a montar su propia empresa, saber cuáles son los valores sobre los que quiere moverse. Es decir, pues si lo va a centrar más sobre los trabajadores, si lo va a centrar más sobre los clientes, si lo va a centrar sobre la propia actividad, ¿no? Porque a veces uno lo que quiere es poner su empresa o crecer o no sé, que su empresa cambie el mundo, ¿no? Y después está, una vez que se ha establecido la misión, es decir, qué es lo que quiero ser, cuál es mi identidad, está la visión, que es dónde quiero estar en el futuro, ¿no? Es decir, esa visión a largo plazo, y eso nos va a servir para articular toda la empresa. Es decir, es muy importante cuando uno va a fijar la empresa esa misión y esa visión. Y evidentemente, desde el punto de vista que estamos teniendo ahora mismo, no solamente se trata de decir voy a hacer zapatos, sino que voy a hacer zapatos donde esos zapatos cuiden pues los materiales en el sentido de que no sean dañinos al medio ambiente, donde sean unos zapatos que realce la dignidad de la persona, por ejemplo, ¿no? Que sea unos zapatos que atienda a la diversidad, es decir, que tengo que hacer para distintas culturas, distintos tipos de calzado que les puedan gustar. Es decir, uno tiene que pensar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y poniendo los distintos pasos pues para que eso llegue en el futuro a conseguir el objetivo de esa entidad, ¿no? Es decir, que se trata no solamente de que voy a hacer esto, sino que además de hacer esto, lo que voy a intentar es poner en marcha o voy a incorporar estos valores, ¿no? Esa sería. Entonces, hay 5 elementos, ¿no? Que dice que están presentes en todas las empresas que tienen éxito, que son pues la excelencia,
Es decir, un afán de superación constante. Esto es importante en un mundo empresarial donde todo está cambiando tan rápidamente y donde posiblemente el trabajo de mañana no tenga nada que ver con el trabajo de hoy. Bueno, quizá en un plazo de años, ¿no? Las empresas tienen que estar constantemente repensándose. Hay cosas que ya no se necesitan y otras cosas que empiezan a ser muy necesarias, ¿no? Después está la cultura del esfuerzo. Eso es importante, es decir, cualquier persona que quiera alcanzar algo no puede ir a mínimos, ¿no? Es decir, que eso está presente en cualquiera de las empresas que ha triunfado. Después está la capacidad para asumir riesgos, ¿no? Es decir, si uno no es arriesgado, si uno no tiene... es mejor que no se meta en el mundo empresarial, ¿no? Es decir, porque uno ve esto y dice, ¿cuándo se descansa? Bueno, normalmente el emprendedor no necesita o descansa con lo que hace, ¿no? Porque está haciendo lo que le gusta. Y después pues está el tema de no al gasto superfluo, pues porque normalmente todas las empresas utilizan mucho la autofinanciación, es decir, no se funden lo que ganan, sino que lo reinvierten en la actividad. Y después pues está todo el tema de la sencillez. Pero en definitiva, cuando uno dice de qué se trata una empresa o cómo una empresa triunfa, dice, bueno, pues se trata de que todo el mundo que participa sienta aquello como propio, ¿no? Aquí tenemos algunas empresas, que no nos vamos a ver todas, pero algunas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué es importante para IKEA? Dice, bueno, pues IKEA dice que está unida, IKEA es esta empresa holandesa, ¿no? Dice, está unida a los orígenes del negocio, es decir, que nunca es un negocio familiar, que nunca se nos olvide de dónde venimos, es decir, que posiblemente nacieron pues de una forma muy sencilla, ¿no? O alguno, ¿no? Louis Vuitton, que es una empresa de lujo, dice, ¿cuál es su valor corporativo? Dice, la creatividad, ¿no? Es decir, estar constantemente creando. En el fondo, todas esas ideas están dentro de todas las empresas. Lo que pasa es que cada una pone el acento en aquellas cosas que ella se identifica más, ¿no? Es importante que uno tenga una identidad, una marca personal donde diga, esto es lo que me identifica a mí. Aquí, por ejemplo, Codorniu a mí me gusta mucho porque esta empresa lleva funcionando pues casi 500 años, ¿no? Es una empresa familiar donde han pasado pues 18 generaciones. Y cuando va a poner en marcha sus principios, sus valores, los pone en una cosa, la cepa, que es, como ellos son vinos, la cepa es de donde nace la vid, ¿no? Y ahí dice que son las iniciales, que en qué basan sus valores. Pues son la confianza, el esfuerzo, la pasión y la apertura, ¿no? Entonces, esto es lo que la gente que entra a trabajar en Codorniu tiene que tener claro. Es decir, que van a confiar en ellos, que no son meros agentes que están ahí haciendo lo que le dicen, sino que cuentan con el trabajo y con la iniciativa de cada uno. El esfuerzo, es decir, que no se trata, sino que van a contar con que vas a dar todo lo que puedas de ti. Esa pasión y la apertura, ¿no? Yo estuve una vez en las bodegas de Codorniu y te cuentan pues que en un año pues han sacado, yo pensaba, esto siempre es cava, ¿no? Y no, pues dice, resulta que habían sacado ese año como 15 productos nuevos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la idea. Y dice, este tipo de empresa que vive del campo, en realidad pues tiene campos de vides y tal, dice, para ellos es muy importante el respeto al medio ambiente, ¿no? Que es uno de los principales valores de la economía, pues porque en realidad tienen mucho vínculo con la tierra. Entonces, esto es darle vueltas a lo que son, es decir, esto lo han puesto así hace 15 o 20 años o menos, ¿no? Han puesto estos puntos, pero eso es de lo que han vivido esos 500 años que lleva funcionando la empresa, ¿no? Bueno, aquí hay algún ejemplillo más que os pueden servir pues para ver un poco, es decir, qué mente tiene una empresa cuando trata de decir cómo articulo yo mi responsabilidad social corporativa. Entonces, una vez que nosotros hemos establecido la misión, que es decir, qué soy,
y la visión, que es hacia dónde quiero estar en el futuro, lo siguiente es establecer cuál es el funcionamiento que vamos a tener, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de decisiones que tiene que tomar la empresa que, digamos, que son indiferentes desde el punto de vista ético, podríamos decir, ¿no? Pues puede decir, pues me voy a un mercado local o un mercado internacional, pues me crezco con autofinanciación o con endeudamiento. Bueno, hay una serie de decisiones, muchas decisiones que la empresa, que la parte o que hay que ir tomando, ¿no? Y en ese sentido también hay que introducir esos aspectos relacionados con la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y ahí pone esta negrita, ¿no? Es decir, que sería en qué medida mi actividad va a transformar la sociedad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en un mercado que está tan agotado como en el que vivimos, donde todo el mundo se cansa muy pronto de todo, cuando uno pone en marcha una iniciativa empresarial, tiene que ser consciente de que en esa área va a producir un impacto en la sociedad, va a transformar en cierta medida la sociedad, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, dice en los smartphones, ¿no? Pues quién iba a pensar antes de que al señor de los iPhones se le ocurriera esto, que íbamos a utilizar, que íbamos a tener teléfonos sin teclas, ¿no? Es decir, y ahora todos vamos con el dedo sobre las pantallas y no nos planteamos decir que a lo mejor os dan un teléfono con teclas y no sabéis cómo funciona, ¿no? Bueno, pues eso es una transformación de la sociedad, pues porque hemos pasado de una sociedad que se comunicaba en el tú a tú a una sociedad que se comunica a través de redes sociales, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos separados miles de kilómetros y sin embargo estamos conectados a través de las pantallas, ¿no? Y nos hemos acostumbrado, me imagino que habrá pasado a vosotros igual que a nosotros, que la última parte del curso ha sido toda pues de este modo, ¿no? Es decir, que hemos dado clases a través de pantallas, ¿no? Con el Zoom, con el Google Meet y con todos estos programas. Bueno, esto lo voy a saltar. Es importante cuando uno va a implantar la responsabilidad social corporativa, tener siempre en mente la perspectiva a largo plazo, ¿no? Es decir, que hay que tener siempre esa relación entre cuál es la estrategia de mi negocio, hacia dónde voy, y teniendo en cuenta que tiene que ser sustentable, ¿no? Es decir, que no se puede dejar atrás esa sostenibilidad. Y después pues tiene todo este tipo de cuestiones de fijar los compromisos que la empresa adquiere, ya sea con el medio ambiente, ya sea con los trabajadores, ya sea con la gestión de riesgos, ¿no? Todo eso está dentro de lo que es la creación, el mantenimiento a largo plazo, ¿no? Esa perspectiva a largo plazo. Y después está todo el tema de que los elementos no están independientes, sino que están conectados, ¿no? Entonces se trata, nosotros ahora hemos visto cómo a través de la filantropía, la empresa en un trabajo, como a través de la filantropía, a través de la política de caridad de la empresa, pues se trata también de implicar o hacer partícipe a no solamente a la comunidad a la que va dirigida esos recursos, sino también a los empleados, también a los accionistas y también a los consumidores. Entonces, cuando la empresa piensa una política, no solamente piensa en qué va a afectar a una determinada cosa, sino que tiene que ver que la realidad empresarial es muy compleja y que una cuestión va a afectar a otros aspectos, ¿no? Entonces ahí van una serie de ejemplos que no nos vamos a detener. En definitiva, para que sea sostenible, la empresa pues tiene que tener pues esa responsabilidad medioambiental, esa responsabilidad social y esa responsabilidad económica. Bueno, y una vez que hemos fijado todo esto, el siguiente punto es cómo se pone eso en marcha, ¿no? Entonces ya hemos hablado de diseñar el concepto e imagen de responsabilidad social corporativa. Ya hemos hablado de que es necesario identificar los riesgos principales de la empresa.
Ya hemos hablado de que todo eso es bueno hoy en día ponerlo en códigos, pues porque así la gente, digamos que sirve más para proteger a la empresa que porque la gente no lo sepa, ¿no? Es decir, que uno ve los protocolos de las distintas empresas y sabe cómo tiene que funcionar, cuáles son lo que no está permitido y lo que se valora dentro de esa empresa. Y después es necesario o también es conveniente que haya unos sistemas para controlar pues todo esto, ¿no? Unos sistemas de control. En ese sentido, en los últimos años se tiende a que esa información se verifique. Hay una serie de estándares, lo que pasa es que esos estándares son muy difíciles, pues porque como abarcan tantos temas, es muy difícil y normalmente no son cerrados, sino que son orientativos, y hay muchas empresas que no cumplen con esos estándares. En este sentido estamos todavía como empezando, ¿no? En cuanto a los modelos, yo simplemente me voy a parar, este modelo es muy antiguo, pero bueno, era una gráfica muy clara del GRI, donde dice, ¿qué tengo que hacer? Y dice, pues tengo que fijar mi estrategia, tengo que explicar cuáles son el perfil de mi organización, cómo se gobierna, y después tengo que explicar cuáles son la dimensión económica, la ambiental y la social, ¿no? O sea, me parece muy gráfico, en el fondo esto se ha modificado un poco, pero sigue siendo la base, sigue siendo esta, ¿no? Es decir, que primero la empresa tiene que decir de qué va, ¿no? Cuáles son sus compromisos, en definitiva, ¿no? En segundo lugar, decir cuáles son los parámetros, cuáles son los indicadores que yo voy a seguir para atender esos compromisos, y después cómo esto se mete dentro de mi organización, es decir, cómo lo gobierno y cómo afecta o cómo son las actuaciones desde el punto de vista económico, ambiental y social. Bueno, esto tenía que haber acabado yo ya. A ver, vamos a preguntar, Irving, ¿dónde estás? A ver. Estoy aquí, doctora. Bien, tenemos... O paramos o sigo un poco. Me quedan 5 minutos. Usted acabe, doctora, no se preocupe. Vale, perfecto. A ver, ¿qué me ha salido? Igual. Bien, entonces, esto se plasma en donde es muy importante, o sea, es decir, hasta hace muy poco las empresas, cuando trataban de fijar dónde estaba su responsabilidad social corporativa, la podían, esta primera imagen donde dice depende del Consejo de Administración, es la que entendemos que ahora es la correcta. Hasta hace unos años a veces dependía del departamento comercial y entonces simplemente era una labor de marketing pues para legitimar la actuación. Esto ahora mismo ya no es que no haya desaparecido, sigue existiendo, pero digamos que está en desuso. Y otra cuestión era que se pensaba, o en otras entidades, que solamente se centraba en el tema de los empleados y por lo tanto dependía de los recursos humanos. Hoy en día se sitúa desde un punto de vista estratégico pues dentro de lo que sería la parte dependiente del Consejo de Administración. Vamos a saltarnos esto. Entonces, para que veáis un poquito la dimensión económica, pues hasta la cuenta de resultados normal, pues es poner los ingresos, los distintos gastos y ver un poco el resultado. Cuando uno habla de valor añadido y su reparto, ahí tenéis como un quesito donde aparece otra forma de leer. Es poner los datos de la cuenta de resultados de otra forma, de forma que se vea pues qué parte va a remuneración de los accionistas, que serían los dividendos, qué parte va a la remuneración del personal, que sería pues la parte esa azul grande del personal, qué parte va al mantenimiento del capital, que es la amortización, etcétera, ¿no? Es decir, que se trata de darle la vuelta a la cuenta de resultados pues para sacar otra información que es útil para otras personas o porque estamos viendo cómo se remunera a los distintos capitales. Esto permitirá
la gestión, ¿no? Aquí aparece pues cómo se van consiguiendo pues un ahorro de recursos ahorros de recursos fundamentalmente. Aquí está, por ejemplo, puesto en qué consiste un modelo de negocio, ¿no? Entonces, es una empresa energética, pues se ve ahí pues cómo utiliza materias primas fósiles, es decir, y después pues ya va poniendo también pues la parte de energía eólica, o también cómo obtiene electricidad a partir del agua o de las placas solares, ¿no? Entonces va explicando su modelo de negocio, cómo se distribuye y cómo se dirige a los clientes. Entonces ahí se ve bueno, se ve un poco pues cómo va moviéndose esa. Me voy a ir aquí. Bueno, ahí se va explicando toda la serie, las distintas actuaciones que va teniendo la empresa, porque todo esto al final tiene que plasmarse en un informe donde se explique las distintas cuestiones. Entonces, ahí estaba hablando de los riesgos. Es muy importante para la empresa el tener controlados los riesgos. Entonces, esa detección de los riesgos es una de las cuestiones más importantes de los últimos años. Una cosa es cuál es mi negocio y cómo lo voy variando para adecuarme a esos objetivos de la Agenda 2030, y otra de las cuestiones es cuáles son los riesgos que tiene mi empresa de distinto tipo y qué estoy haciendo pues para ir paliando esos riesgos y pasar de esa zona roja a la zona verde, poco a poco. Y por último, pues como esto también hablábamos de la innovación, la investigación que se está haciendo ahora mismo en relación a la innovación, a la responsabilidad social corporativa, se mueve en dos puntos, ¿no? Desde el punto de vista ético, se ve o se está analizando en los trabajos de investigación cómo la innovación puede generar beneficios sociales, pues porque se generen otros puestos de trabajo, o se mejoren las condiciones de trabajo, o se hagan productos más económicos. Y desde una perspectiva estratégica, que es la que más se está trabajando ahora, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Cómo se integra la responsabilidad social corporativa en la estrategia empresarial, pues se ve cómo esa innovación mejoraría pues la operativa de la empresa, cómo mejoraría la eficiencia, la planificación eficiente de las operaciones de la empresa, pues cómo se podrían establecer pues productos más innovadores, y cómo esa innovación trata de responder a los grupos de interés. Y aquí termina